Ok, vamos a empezar esta última sesión. Ya el próximo martes es el tercer examen y en 2 semanas el examen final. Como que no asisten el cita, ¿o? Está programado. Ya están separadas las aulas, todo. Así que traigan sus 2 lapiceros negros, su corrector de lapicero, ¿no? Su agüita de azar, por si acaso. Y todo tranquilo. A ver, ya, silencio, muchachos. La prueba de la semana pasada. Fátima Mendoza. Pregunta 1. ¿Cuál es el indicador que podemos calcular? Con solo esta información podemos calcular mortalidad específica, mortalidad general o mortalidad proporcional. Fátima. Tenemos el denominador de la mortalidad. ¿Cuál es el denominador de la mortalidad específica? La población total. ¿Tenemos la población total de esta red de servicios? No podemos calcular mortalidad específica. Ítalo Mendoza, ¿qué indicador podemos calcular? Mortalidad proporcional, ¿no? El total de muertes por una causa en particular entre el total de defunciones. Y con estos datos, ¿cuál es el valor de la mortalidad proporcional? ¿20% o 5%? 20%, ¿no? 500 en 2500. Entonces, en esta pregunta, la respuesta, mortalidad proporcional, 20%. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Lucero Montoro. Lucero. Pregunta 2. ¿Estás segura? ¿Se multiplica? Sí, exacto, ¿no? Nos están viendo el número de defunciones, ¿no? Entonces, como nos piden el número absoluto y la tasa de lateralidad es muertes entre enfermos y tenemos el número de enfermos, para obtener el numerador, ¿no? Multiplicamos la letalidad por ese denominador. Entonces, al hacer la multiplicación 20% de 200, 10% de 500, etc., ¿cuál es el mayor número, Luciano? Neumonía. Porque ¿cuál es el número que sale? 50. ¿Ok? 50, ¿no? 20% de 200. ¿Cuánto es 20% de 200? 40. 10% de 500. 50. 8% de 400. 25% de 160. 40. 40% de 100. 40. O sea, hay varias cifras que son 40. La mayor, neumonía. Muy bien, Luz. ¿Alguna pregunta? Leonardo. ¿Dónde está Leonardo? A ver, Leonardo. Pregunta 3. Al analizar la mortalidad de trabajadores de la construcción, se determinó que la razón estandarizada de mortalidad era el tipo de 118, intervalo de confianza 95% de 97,40. Entiendo como datos de referencia a las tasas por edad de la población general. Se puede afirmar entonces, por cada 1000 trabajadores de la construcción fallecen 118 durante un año, los trabajadores de la construcción tienen 18% más riesgo de morir en comparación a la población general, no de considerar el efecto de la edad. Trabajar en construcción se comporta como un factor de riesgo elevado de muerte prematura. En los trabajadores de la construcción, 718 fallecimientos por cada 1000 fallecimientos en un año pueden atribuirse
trabajadores de la construcción respecto a la población general. ¿Ok? ¿Y cuál sería tu respuesta? ¿No sabrías? ¿Qué es lo que me dice las razones analizadas de mortalidad? ¿No te dice nada? ¿Cómo se calcula la razón estandarizada de mortalidad, Leonardo? El último paso de la razón estandarizada de mortalidad. Leonardo, el último paso. ¿Qué es esto, Leonardo? ¿Qué puedes analizar? ¿De qué va? ¿Qué es la O? ¿Qué es la E? Exacto, el número de muertes observadas entre el número de muertes esperadas. Ese es el último paso. Entonces, esta razón estandarizada de mortalidad, en algunos artículos, en algunos textos, la multiplican por 100, que es en este caso. Porque tener, sin multiplicar por 100, un valor de 118 de razón estandarizada de mortalidad sería algo, pues, elevadísimo. No es coherente ese resultado, ¿no? O sea, que los trabajadores de la construcción tengan 118 muertes observadas respecto a solamente una muerte esperada es una brecha muy, muy grande. Entonces, Nayeli, ¿cuál es el valor crítico para poder interpretar el intervalo de confianza de una razón estandarizada de mortalidad? Para decir si es significativo o no significativo. El 100, porque acá se está multiplicando por 100. Si no se multiplica por 100, ¿cuál sería el valor crítico? El 1, porque es una razón. Si tenemos valor 1 de una razón, como en el caso de riesgo relativo, significa que el numerador y el denominador es el mismo resultado. Entonces, este intervalo de confianza, Nayeli, nos dice que el resultado es significativo o no significativo. No significativo porque incluye al 100 el intervalo de confianza. Entonces, ¿cuál es la mejor respuesta, Nayeli? La E. Al ajustar la edad no existe diferencia. Juan Mudarra, y si el intervalo de confianza no hubiera incluido al 100, si el intervalo de confianza hubiera sido 105 a 130, por decir algo, ¿cuál hubiera sido la mejor respuesta? Si el resultado hubiera sido estadísticamente significativo, ¿cuál hubiera sido la mejor respuesta? Sheila, Noblega, ¿cuál hubiera sido la mejor respuesta si el intervalo de confianza no incluía al 100? Fiorella Ochoa. Fiorella, ¿cuál hubiera sido la mejor respuesta? ¿La A? No. A ver, la A, ¿qué es lo que... ¿Qué nos diría la A? O sea, ese texto, ¿a qué está haciendo referencia? ¿Mortalidad? Una mortalidad general altísima. No. Mortalidad general. Brian Olivares. ¿Cuál sería la respuesta correcta si hubiera sido significativo? Ya queda B, C y D. Bien. La C, un factor de riesgo elevado. Si esto lo lleváramos a un riesgo relativo, y eso no lo hemos
conversado tampoco cuándo diríamos que un error relativo es elevado. Algunos textos ponen como límite el 2,5. O sea, la razón de exageración de mortalidad tendría que ser mayor de 250. Bruno. ¿Dónde está Bruno? Ya, queda la B y queda la D. Entre la B y la D, ¿cuál hubiera sido? La B. La B, exacto. Los trabajadores de la construcción tienen 18% más riesgo de morir en comparación a la persona general, luego de controlar el efecto de la edad, ¿no? Porque se está haciendo esta comparación por cocientes. Si hubiera sido significativo. ¿Ok? Deciré. No, doctor, entonces la se volvía como una interpretación del riesgo relativo, ¿no? La razón de estabilizar la mortalidad es como que sigue de un riesgo relativo, por así decirlo. No es exactamente lo mismo, pero nos orienta para la interpretación. ¿Deciré? 4. Un informe que comparó la mortalidad por enfermedad cardiovascular en 20 países para el año 2020 reportó como resultados la mortalidad ajustada empleando el método directo de ajuste. Así, en el país A se reportó una mortalidad ajustada de 50 por 100.000 habitantes, mientras que en el país B el resultado fue 40 por 100.000 habitantes. Podemos afirmar: 1. La razón estandarizada de mortalidad entre los países A y B es 1,25. 2. En el país B, por cada 100.000 personas se registraron 40 defunciones por enfermedad cardiovascular el año 2020. 3. La mortalidad proporcional por enfermedad cardiovascular fue 25% mayor en el país A que en el país B. ¿Y tu respuesta es? Ninguna afirmación es correcta. Exacto. Ninguna afirmación es correcta, ¿no? La razón estandarizada de mortalidad no se calcula dividiendo dos tasas ajustadas por el método directo. No es la manera. Otra forma que ustedes saben. La afirmación 2 hace referencia a la mortalidad específica cruda, o sea, sin ajustar. Y acá están dando la tasa ajustada. Entonces tampoco podemos afirmar 2. Y estas mortalidades ajustadas no son mortalidades proporcionales, son mortalidades específicas. Entonces, ninguna de las afirmaciones es correcta. ¿Está bien? Danitza. Pregunta 5. Los datos de la Oficina de Epidemiología de una Dirección de Salud muestran que el año 2017 se registraron 380 casos de dengue, habiendo fallecido 13 pacientes por esta enfermedad. Con estos datos, el indicador que podemos calcular es letalidad. ¿Estás segura? Porque se están calculando cuántas muertes han habido en el total de casos mortales. Exacto. Letalidad. A ver, Danitza, para calcular la mortalidad específica, ¿qué falta? La mortalidad específica por dengue, ¿qué es lo que falta? No, el total de muertes está acá, pues. Ay, perdón. El total de la población es número de fallecidos por una enfermedad entre el total de la población. Ahora sí, mortalidad proporcional, ahí es lo que falta, lo que acabas de decir. El total de muertes. Para mortalidad proporcional, lo que falta es el total de muertes en esta población. Para... ¿El total de muertes que han fallecido por No, el total de muertes por todas causas. Eso es lo que falta para mortalidad proporcional. Para mortalidad específica, falta el total de la población. Para tasa de ataque, ¿qué es tasa de ataque, Danitza? Karen Pérez, ¿qué es la tasa de ataque? No me acuerdo si lo vimos, pero ustedes son curiosos, se han buscado en Wikipedia. Aarón Quinteros,
Ah. Juan Diego Ramos. ¿Qué dice el señor Google? ¿Ah? ¿Tasa de ataque? Ya, la última. Lisa, regalado. Lisa. La tasa de ataque es la tasa de incidencia en el contexto de un brote. ¿Ya? La tasa de ataque es una tasa de incidencia, pero en el contexto de un brote epidémico. Entonces no es un indicador de mortalidad, es un indicador de propagación de la enfermedad. ¿Ok? Lisa. Y José María Rodrigo. José María. ¿Qué es la virulencia? Realmente sería la capacidad de un agente infeccioso para causar daño o enfermedad. ¿Y la patogenicidad? Diego Romaní. Diego, están llevando microparásitos. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre patogenicidad y virulencia? Patogenicidad es la capacidad de crear una enfermedad y la virulencia es qué grado de la enfermedad tiene. Ahí no. ¿Quién ha dicho no? Está orientada, ¿no? La patogenicidad es la capacidad de producir enfermedad. Virulencia es producir casos graves o fatales. Y letalidad es producir casos fatales. O sea, en el espectro de la enfermedad, patogenicidad, producir enfermedad. Virulencia, casos graves o fatales. Letalidad, producir casos fatales. Jazmín Sánchez. Jazmín. Es la incidencia, los casos nuevos entre la población, pero en una situación de brote. Sí, es la incidencia acumulada. O sea, la tasa de ataque es la incidencia acumulada, pero en una situación de un brote epidémico. ¿Okay? Es un nombre particular que tiene la incidencia. Jazmín. Pregunta 6. ¿15? ¿A qué número se parece? ¿A 16? 8. ¿Cuánto es 16 entre 8? ¿Cuál respuesta se parece a 2? 20 pues. 18,77. ¿Está bien? Mortalidad específica. Total de muertes por una causa en particular entre el total de la población. ¿Cuántas muertes han habido? 150. Que se parece al 16. ¿Cuál es el tamaño de la población? 800.000. 8. 16 entre 8. 2. ¿No? Entonces, ¿cuál es la respuesta que está cercana al 2? ¿Ok? Ya, no, ustedes lo van a hacer con su calculadora. Entonces, si ustedes dividen 150 entre 800.000 por 100.000, ¿no? Porque se expresa por 100.000 la mortalidad específica, el resultado va a ser 18,75. ¿Ok? 18,75. ¿Cómo 25 sería para la general ahí?
6,25 sería para la mortalidad general. 5.000 defunciones, claro, 5 en 800.000. 5 entre 8, 48, claro, 6, ¿no? Ese es por ahí. Ojo, ahorita no estoy haciendo la multiplicación. Multiplicado por 1000 sale 625. Sí, ya, porque la mortalidad general es por 1000 habitantes. ¿Ya? Es por 1000 habitantes la mortalidad general. Ahora, nos hayamos quedado en... ¿Quién nos quedamos? ¿Jazmín? No, Diego Sánchez. Ah, todavía. A ver, Diego. Pregunta 7. La y la comparten el mismo denominador en su cálculo, mientras que la y la comparten el mismo numerador en su cálculo. ¿Qué? ¿Esto se pronuncia Vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta? La B. Sí, la B. ¿Estás seguro? Sí. Mismo denominador. Letalidad y mortalidad específica comparten el mismo denominador. No. En la letalidad es el total de enfermos, en la mortalidad específica el total de la población. Pero ya está descartada esa clase. Mortalidad general y mortalidad específica comparten el mismo denominador. Sí. Población total. Mortalidad general y letalidad comparten el mismo denominador. No. Población general, total de enfermos. Mortalidad ya descartada. Mortalidad materna y mortalidad infantil comparten el mismo denominador. Sí. Los nacidos vivos comparten el mismo denominador. Mortalidad materna, muertes durante la gestación, el parto o el puerperio entre nacidos vivos. Mortalidad infantil, fallecimientos de menores de 1 año entre nacidos vivos, ¿no? Les comparten el mismo denominador. Entonces, tenemos la B o la E. Ahora, ¿quiénes comparten el mismo numerador? Letalidad y mortalidad proporcional comparten el mismo numerador. ¿Sí? Muertes por una enfermedad específica. Mortalidad general y letalidad comparten el mismo numerador. No. Entonces, la clave es B. ¿Ya? Ahora, pregunta. ¿Mortalidad general y mortalidad específica se expresan por el mismo factor? ¿Se expresan de la misma manera? ¿Sí o no? ¿Se expresan igual la mortalidad general y la mortalidad específica? No. ¿La mortalidad general cómo se expresa? Por 1000. ¿La mortalidad específica? Por 100.000. No se expresan igual. ¿Letalidad y mortalidad proporcional se expresan igual? Sí, porcentaje. Estábamos en Diego. Bien. Nicolás Sánchez. Nicolás. A ver, pregunta 8. Para el año 2018 se determinó que la mortalidad general en la región San Lucas fue 25 por 1000 habitantes. Además, la mortalidad proporcional por eventos cardiovasculares fue del 8%. Podemos afirmar entonces que la mortalidad específica por eventos cardiovasculares fue, y el indicador ya está expresado de la manera convencional. Me parece que debería ser la B. La B. 1000. Martín Sánchez. Martín, ¿estás de acuerdo con Nicolás? Tienes que ser sincero, pues. ¿Estás de acuerdo? Luis Santibáñez. ¿Dónde está? Luis, ¿estás de acuerdo con Nicolás y con Martín? Los dos van por 1000. ¿Por qué no? Saldría 200. 200. Adán.
Héctor. Igual que mi compañero, la 200. sí. ¿Ok? Entonces, 1200. 200. ¿Por qué? ¿Por qué Ana? Bueno, se multiplicaría la cantidad de habitantes con los eventos. La cantidad de habitantes por los eventos. Ajá. O sea, el 8% multiplicado. 8%. Ajá. Por Los 1000 habitantes. O sea, por 1000 habitantes, 8 por 1000, que sería No, no. 8000, Carlos. 8 y o sea, la cantidad de los habitantes. ¿Cuánto es 8 por 25 ya? ¿El 8% de 25? 2. 2. O sea, el 8% de 25 es 2. Ya, es 2 en... Si es 25 en 1000, es 2 en 1000. 2 en 1000. Pero la mortalidad específica, ¿cómo se expresa? En 100.000. Si son 2 en 1000, en 100.000, ¿cuántos son? 200. Bueno. Al grupo anterior le dije, esta pregunta, o sea, no esta específicamente, pero tal vez algo parecido, voy a poner en el examen, pero las clases van a ser 20, 200, 2000, 20.000. No hablen así. Ya, nos quedamos sin Adán. Alonso. A ver, Alonso. Tranquilos, tranquilos. Alonso. Pregunta 9. En un país asiático con una población de 10.5 millones de personas se produjeron 125.000 muertes durante el año que acabó el 31 de diciembre de 2010. Ese año se reportó 20.000 casos de cólera, siendo la letalidad por esta enfermedad del 25%. La mortalidad proporcional por cólera en este país para el año 2010 fue... Rápido al ojo, ¿no? El círculo de la Tuni, es eso. A ver, Alonso. Ya, ¿qué información necesitas? Ya. Para hallar la mortalidad proporcional se necesita el número de muertos de la enfermedad sobre el número de muertos total. Ya, ok. Entonces, número de muertes por cólera. ¿Cuánto fueron? Fue de 20.000 casos. 20.000 casos de cólera. ¿De ellos cuántos fallecieron? 25% que sería... 5.000 casos. 5.000 fallecidos por cólera. El numerador es 5.000. 5.000 fallecidos por cólera. Ya. Ahora, ¿cuál es el denominador? 125.000. ¿Cuánto es 5 entre 125? ¿Qué es 1 entre 25? 4. 4%. 1 de 25. ¿Está bien? 5 de 125. Si le saco quinta y quinta, 1, 25. 1 de 25, 4. A ver, aquí. Alonso. Carlos Solano. Carlos, a ver, para terminar este primer pasito. A ver, lee por favor. Las tasas ajustadas por edad se usan para 1. Determinar el número real de muertes que se produjeron en grupos específicos en una población. 2. Corregir tasas de mortalidad cuando falta información sobre la edad. Y 3. Comparar las muertes en personas del mismo grupo de edad. ¿Cuál de ellas es verdadera? ¿Seguro? Exacto, ¿no? Ninguna afirmación es correcta, ¿no? Las tasas
ajustadas no nos dan el número real de muertes. El número real de muertes es la tasa cruda, la tasa bruta, la tasa de mortalidad general, la tasa de mortalidad específica. Eso nos da el número de muertos en la población, el número de muertos por una enfermedad en particular en la población, etc. La tasa ajustada no nos da el número de muertes en la población. Corrigen las tasas ajustadas por edad, corrigen las tasas cuando falta información sobre la edad. No, más bien necesitamos cómo se distribuyen por edad para hacer el procedimiento. Si no sabemos cómo es esta distribución de los grupos de edad, imposible que podamos hacer ese cálculo, ¿no? Y comparar las muertes en personas del mismo grupo de edad, tampoco, porque para las personas del mismo grupo de edad no necesito ajustar, ¿no? ¿Se acuerdan en el video, en la clase, la mortalidad por edad, ¿no? El gráfico clásico que se presenta, que es como una J, ¿no? Ahí yo puedo comparar entre diferentes poblaciones para el grupo de edad, ¿no? Que me interesa hacer el análisis y no necesito ajustar nada. Entonces aquí ninguna afirmación fue correcta. Entonces nos hemos quedado con Carlos, ¿no? Con Carlos. Piero, tú vas a hacer la pregunta 1 del pasito de ayer, ¿ok? Entonces me haces recordar, porque yo me voy a olvidar. Entonces, a ver, 10:38, 7 minutos, 10:45 continuamos, ¿ya? Para que vayan a estirar un poquito las piernas, ¿ya? 10:45.